Un cordial saludo para todos ustedes desde su canal, deseándoles que este nuevo año 2023 esté lleno de bendiciones del Señor para cada familia en particular y para cada uno de los que integran esa familia. Yo creo que en este año nuestro tema central va a cubrir realmente todo ese enfoque de familia, todas esas situaciones que se presentan en nuestras familias, y eso es lo que queremos, tratar diferentes temas que lleguen y toquen las necesidades de cada uno de los que siempre nos acompañan. Con nosotros está Jordi Pacheco, ya lo conocen ustedes. Él es el que nos ayuda también a abordar todos estos temas y le damos la bienvenida en este nuevo año. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias, Rosalba, por la calurosa bienvenida. Un gusto estar aquí, como siempre. Gracias, Jordi. Gracias por esa compañía. Y bueno, entremos en materia. El tema para hoy es: mi hijo no tiene padre. Es una triste realidad que en nuestra sociedad vamos viendo de forma casi, yo diría que a diario. Tú conoces de una familia que se separa, de una familia que el papá le salió un trabajo en otro sitio muy alejado del hogar. Entonces se vive también la ausencia del padre en la familia. También tenemos que tocar aquellas circunstancias en donde el Señor va llamando, no se sabe a qué hora, pero puede llamar al año de casados, cuando los hijos tienen 2, 3, 5 años, llama al papá y el hogar sufre la ausencia de ese padre. También hay casos, Jordi, en que está el padre presente, pero no hay ningún contacto afectivo, emocional con los hijos. Todos estos son temas que tú nos podrías, por favor, ayudar a elaborar toda una secuencia que nos lleve soluciones a estos problemas que se presentan en nuestras familias. Sí, Rosalba, como tú dices, es una triste realidad, pero por desgracia es realidad, como tú bien has dicho, es algo de todos los días. Entonces, primero queremos compartir con las personas que nos escuchan, que nos están viendo, queremos compartir lo que nosotros creemos que no se debe hacer. Y después diremos aquello que creemos que debe ser hecho, ¿no? Aquello que la madre tiene que hacer. Ojo, aquí hemos dicho, el título del tema es Mi hijo no tiene padre, pero fácilmente podría ser Mi hijo no tiene madre, ¿vale? Entonces, lo primero que no se debe hacer, y yo creo, Rosalba, que en esto estarás muy de acuerdo conmigo, es no dejarse llevar por cualquier tipo de sentimiento de culpa. Es muy típico en las mamás que se sienten mal porque quizás cometieron algún error en el pasado o quizás ellas tuvieron algo que ver en el hecho de que el niño actualmente no tenga padre, una pelea quizás con la pareja o con el esposo, ¿no? Y por tanto, ella se quedó sola con el niño, ¿no? Entonces, estos sentimientos de culpa muchas veces nos juegan en contra. ¿En qué sentido? En el sentido de que la madre, al estar llena de sentimientos de culpa, intenta subsanar aquello que siente consintiendo demasiado al niño, ¿no? No, es que yo me siento culpable por esto que pasó y ¿cómo le voy a llamar la atención? Pobrecito, total, pues que si yo es hijo único, no tiene papá, ¿no? Entonces se termina cayendo en, vamos a decir así, en un cariño desordenado, en un afecto desordenado que no hace bien ni a la madre ni al niño. Entonces, Rosalba, yo creo que una de las primeras cosas que toda madre que por A o B se quedó sola con su hijo, aquí no estamos para juzgar al que se fue ni tampoco al que se queda, pero toda madre que se queda sola con su hijo no tiene por qué dejarse llevar o dominar por los sentimientos de culpa, Rosalba. No sé qué piensas tú. Sí, Jordi, me llama la atención ese A y ese B que tú manejas, ¿no? Por A o por B, porque ese A y ese B es el problema que existe entre nosotros como adultos, como padres de los niños,
pero no tienen los niños por qué verse involucrados en los problemas que son definitivamente los únicos que definen si la pareja está unida o si por el contrario deciden tomar caminos diferentes. Es un error eso de querer vivir con los hijos el dolor, el vacío, los sentimientos de culpa, como dices tú, que fui que yo, que fue que usted, que es por aquí, por allá. No, eso es un tema completamente diferente del trato que merecen los hijos, que son los que están sintiendo ese vacío emocional del padre. Entonces, lo que se debe hacer es fijar en el manejo adecuado de los hijos ese sentido del amor que siempre debe estar presente en la madre, que es la que en este caso está asumiendo la formación de los hijos, y es lo que se tiene que entregar. Es un amor pleno, independientemente de que papá o mamá esté. Si es la madre la que falta, el papá también debe hacer lo mismo, entregar lo mejor de él, ¿verdad? Todo el amor, y esos niños van creciendo sin ese vacío emocional propio que los incapacita para más adelante tener un rendimiento escolar, por ejemplo, si son muy de edades de 4 a 6 años, o si son adolescentes, de la imposibilidad también de trabajar una buena relación, y entonces van escogiendo relaciones no muy sanas y van encontrando el mundo donde encuentran esa fuerza emocional en la droga, en el alcoholismo, en el tabaquismo y en otros desórdenes. Entonces, todo eso se puede controlar un poco si la madre o el padre, el que esté atendiendo a los hijos, entregan lo mejor de sí y se fijan en el crecimiento y en el desarrollo mismo del niño, antes que vivir en ellos un dolor, una ausencia, un vacío o una culpabilidad de que ellos estén solos criando a sus hijos. Sí, Rosalba, y mira, me ha parecido muy interesante esto que acabas de decir, que puede afectar al niño, pues en su, qué sé yo, en su etapa escolar, en su etapa de kinder, bueno, no sé cómo se dirá en otros países, pero también le afecta cuando ya es un adulto, ¿no? Porque no puede que no termine de desarrollar de manera correcta esa sana capacidad de entablar relaciones, ¿no? Entonces, es justamente por eso que en este primer punto hemos querido empezar diciendo lo que no se debe de hacer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos sentimientos de culpa que me llevan a mimar demasiado a mi hijo. Y tú dijiste también, Rosalba, como que en mi hijo me desahogo, ¿no? A mi hijo es Ajá, como que, vamos a decir, sí, mi consuelo. Y aquí muchas veces esto degenera en el hecho de que el hijo se convierte como en el confidente de la mamá, ¿no? En él desahoga todas sus penas, a él le cuenta todo. Y esto es peligrosísimo porque un niño no está para soportar las penas de un adulto. No tiene la capacidad, al menos todavía no. Si quieres, espera que tu hijo crezca, que tenga, qué sé yo, 30 años y recién ya te vas a poder apoyar en él. Pero yo no puedo desahogarme en mi hijo de 5 años y contarle mis penas, como tú dices, lo que yo pasé con el papá o lo que pasé con la mamá. ¿Por qué? ujú, Porque esto no le hace bien al niño. Bien, entre otras cosas puede crearle una imagen distorsionada. En caso, si hablamos de un niño, de un varoncito, puede crear una imagen distorsionada de la masculinidad. Por eso, otra de las cosas que jamás se tiene que hacer es hablar mal del padre, ¿no? Hay cosas o de la madre, del que se haya ido, no lo sé, ¿vale? Hay cosas que yo sé que mi cónyuge hizo, que mi pareja hizo, y yo sé que están mal. No soy tonto, no necesito que alguien venga a decirme que está mal, yo sé que está mal. Pero yo ujú, sé también que si se las cuento a mi hijo se va a crear una imagen negativa de su padre y por tanto, muy posiblemente también de la masculinidad. Por tanto, no solamente voy a afectar la figura del papá, sino voy a afectar
la misma imagen que el niño tiene de aquello que debería ser, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque a veces decimos, no, que tu papá tal, por cual, X, Y, Z, Y, y claro, y no nos damos cuenta que estamos afectando el mismo desarrollo del niño, porque afectando, hablando mal del padre, hablamos mal del varón, de la masculinidad. Es la masculinidad la que el niño poco a poco va a aprender. Pero si para el niño la masculinidad es todo negativa, es todo negro, es todo feo, evidentemente no va a ser algo muy lindo, muy atractivo que aprender. Quizás tome otros rumbos incluso, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante esto que dijiste, Rosalba, ¿no? Primero, que el hijo no es mi confidente. Y segundo, tengo que tener mucho cuidado de crearle a mi hijo una imagen negativa de la masculinidad y de la paternidad. Así es, Jordi, y con frecuencia eso se escucha. Es más, llegan a un punto en que ponen de frente a los hijos y les dicen, ¿usted con quién quiere irse? ¿Con papá o con mamá? Entonces ponen a decidir y a dividir un corazón, ¿verdad? Que está lleno de sentimientos hacia el padre y hacia la madre. Y que, como bien lo dices tú, no son edades para discernir si yo puedo irme con mi mamá o puedo irme con mi papá, ¿verdad? Así es. Y entonces empiezan a crear en ese hijo tantos sentimientos de inseguridad, ¿verdad? Y a veces se vuelven agresivos o bien con papá o bien con mamá. Y son ellos, los niños, los que empiezan a sentir esa culpabilidad. Porque tú te fuiste, mi papá no está acá. Porque tú la trataste mal, mi mamá no está acá. Y van ellos elaborando una censura total contra el padre o contra la madre. Estos son sentimientos que no debemos nosotros crear en nuestros hijos porque son sentimientos que impiden realmente crecer en una visión de lo que es la vida en familia. Vamos como desbaratando, ¿verdad? Ese concepto de familia y el día de mañana los encontramos yéndose con una mujer, después con otra, etcétera, etcétera, y ellos no encuentran una solidez en un sacramento familiar. Pero somos nosotros los constructores, o mejor, los que hemos derrumbado realmente como ese pilar de fe, como ese pilar de todos aquellos principios que rigen un camino de amor y de realización del ser humano en la construcción de su propio proyecto de vida. Sí, Rosalba, y mira, esto que te acabas de decir es muy cierto, ¿no? Cuando dijiste que muchas veces se le pone al niño o a la niña a decidir, ¿no? Ya decide tú con quién quieres irte, ¿no? A papá o a mamá. Y muchas veces, y esto yo lo conozco muy de cerca, de algunas personas de mi entorno, que le dicen a la niña o al niño, bueno, decide tú, ¿no? Claro, y el niño es lo que tú dices, se queda como que Uh -huh. bueno, hoy día dice mamá y mañana dice papá. Y pasado mañana vuelve a decir mamá, pero que en realidad quiere estar con los dos. ¿Bien? Correcto. Y va cambiando. Entonces, muchas veces lo que esta actitud esconde es un descargo de la responsabilidad, ¿bien? Hacia el niño. ¿Por qué? Porque ni el madre, ni la madre, ni el padre quieren ser responsables de que el niño crezca o sin papá o sin mamá. Entonces le dicen al niño, decide tú. Pero tú no puedes hacerle eso al niño. Pero claro, mañana más tarde, esa pregunta que tú le has hecho a tu hijo, mañana más tarde te va a hacer sentir menos culpable. Pues bueno, él escogió, ¿no? El adolescente escogió, el niño escogió. Pero no es así, o sea, los responsables somos los adultos. Aunque el niño escoja, él no es responsable de lo que ha escogido. Puede tener 6 años o puede tener 10 años, ¿vale? El niño no es responsable. Entonces, muchas veces lo que esconde esta actitud del padre o de la madre que dice con quién quieres irte, muchas veces es un temor tan grande, ¿bien? Porque saben que están haciendo algo malo y ellos no quieren hacerlo. No quieren privar al niño o de papá o de mamá. Entonces dicen que el mismo niño lo haga, ¿no? Y eso no es así. No sé, Rosalba, qué es lo que tú me dirás. Así es, Jordi, estás refiriendo situaciones tan cotidianas en la vida familiar
y en cosas que no corresponden a los hijos, vamos descargando, como bien lo dices, nuestra propia obligación. Somos nosotros los que, si vemos, nosotros como adultos, si vemos que nuestro matrimonio está fallando por alguna, por A o por B, como dices tú, entonces somos llamados nosotros a direccionar, a encontrar soluciones posibles a los problemas que estamos enfrentando, y si vemos que ya la única solución es que los dos tomen caminos separados, deben también concluir esa solución con la responsabilidad que eso implica. Cuando hay hijos, la responsabilidad se extiende y cubre a cada hijo. No todos los hijos van a vivir la separación de la misma manera. Algo que no quiero dejar pasar por alto y que tú lo mencionaste es cuando convertimos a los hijos en esas personas que son mis amigas y yo les cuento todo, entonces son mis confidentes. Y no, a veces nos preguntamos si es conveniente o no es conveniente decirles toda la verdad. Considero, Jordi, esto sí es una apreciación muy personal, quiero que tú, por favor, me ayudes a elaborarla, que la verdad que a los dos cónyuges les hizo pensar en que la solución era que cada uno tomara su camino, le corresponde al adulto. Y en este caso a papá y a mamá, no al hijo. El hijo nada tiene que ver. El hijo nada tiene que ver en los problemas, en las dificultades, en las infidelidades. No. Entonces no tenemos por qué, tú hablabas de que no debemos dañar una imagen de padre o madre, no tenemos por qué hacerlos parte de nuestro problema porque el pensamiento del niño o de la niña no alcanza a comprender la magnitud de una relación conyugal. Entonces, por encima de la verdad siempre está el amor. Habrá momentos en las diferentes etapas en que el niño vaya creciendo, en que seguramente va a preguntar cosas, y en la medida en que nosotros utilicemos un lenguaje que pueda ser o pueda transmitir la verdad, pero con un contenido de amor, nunca haciéndole daño al niño o a la niña, al joven, al adolescente o a la persona mayor. Se encuentran casos, Jordi, en que las personas que participan tanto de este conflicto familiar que desembocó en la ausencia de padre o de madre, cuando tienen 30, 35 años y quieren también conformar una familia, de ninguna manera pueden. Es justamente el daño que, como no sangra, no se ve, pero es el daño que tú llevas en el alma cuando tu hogar se desbarató. Sí, así es, Rosalba, como tú bien has dicho, es importante decirle la verdad al niño, pero siempre dentro de la caridad, siempre dentro del amor, ¿no? Primero ya quedó claro que mi hijo no es mi confidente, no tiene la madurez para ser mi confidente, bien, imposible. Ahora, hay ciertas cosas que quizás sea mejor no decir, qué sé yo, decirle que la mamá le diga a la hija o que le diga al hijo, no, mira, a tu padre es un, voy a usar palabras que es un poco duras, ¿no? Tu padre es un desgraciado que incluso quiso que te abortara, pero yo no lo hice porque yo quise tenerte y ahora tú estás conmigo y yo te quiero mucho, ¿no? Sí, claro, le dice que te quiere mucho, pero la herida que ha creado diciéndole que su papá lo quiso muerto, a ver quién la va a curar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hombre, vamos, si se da una situación en la que ya es inevitable que el niño llegue a conocer la verdad, bueno, es inevitable, pero si no es inevitable, ¿por qué yo voy a crearle esa herida a mi hijo? ¿No? O qué sé yo, si yo me separé de la mamá de mi hijo porque resultó ser un poco una mujer de la vida, bueno, eso lo sé yo, pero no tengo por qué arruinarle a mi hija la imagen de su mamá. Eso es algo mío, como tú bien dices, entre mi esposa y yo. Y ya está. No tengo yo por qué malograrle la imagen de la feminidad a mi hija
en la imagen de su madre, o la imagen de la masculinidad a mi hijo en la imagen de su padre. Allí yo estoy cometiendo un error gravísimo. Sí, hay cosas que tendré que decir, hay cosas que quizás por el momento sea mejor callar. ¿Por qué? Porque mi hijo no tiene la madurez todavía para conocerlas. Y mi hijo no es tonto, poco a poco se va a ir dando cuenta. Bien, pero yo no tengo por qué crearle la herida, ¿no? Ujú. Entonces, Rosalba, no sé si te parece que ahora que hemos dicho lo que no se tiene que hacer, no sé si te parece que pasemos a la segunda parte, que es aquello que tenemos que hacer. Muy bien, y es lo que debemos hacer y en lo que debemos centrarnos. Es decir, los cónyuges, cada uno deben analizar sus problemas, sus situaciones y tratar de darle siempre el cauce adecuado a nivel personal, pero sí que eso desborone realmente una personalidad que hasta ahora se está iniciando en los hijos. Por tanto, lo primero que nosotros debemos hacer, ya lo has mencionado tú, es como abrazar, como acoger a esos hijos, fruto del amor, ¿verdad? Y entregarles lo mejor que nosotros podemos entregarles. Es tratar de cubrir ese vacío emocional, ¿verdad? Y lo primero que nos puede ayudar es como voltear nuestra mirada hacia nuestra familia y si hay los hermanos nuestros o las hermanas nuestras, los tíos, las tías, los abuelos, pueden ayudarnos a cubrir parte, pero no es que el tío venga a hacer el papel de padre, no. El padre es padre y la madre es madre, pero el tío con la forma de acoger al hijo, al sobrino, de amarlo, de educarlo, de formarlo, de compartir con él, lo va enderezando en esa educación que le va a permitir a él ser el hombre, ¿verdad? Que se defiende en circunstancias difíciles, pero que nunca perdió esa línea del amor que le pudo entregar la mamá que lo crió sin el padre y el tío que cubrió parte del vacío del padre. Y así hablemos también de las tías, de las abuelitas, pero nunca ocultando, ¿verdad? Nunca ocultando que el tío, que la tía es tía, no la madre. Así es, así es, así es, así es. Sí, y de suyo, por ejemplo, ante la ausencia del padre, es muy importante eh, la presencia de una masculinidad sana, Uh aunque -huh, el padre no esté. Lo mismo, ante la ausencia de la madre, es importante la presencia de una feminidad sana, aunque la maternidad no esté presente, la maternidad física, uh ¿no? -huh. Eh, el caso de una señora una señora que se ha quedado sola con su hijo, pues es muy importante, como tú bien dices, pues mirar hacia el tío, quizás hacia el cuñado, hacia el abuelo, hacia un amigo, hacia el padrino, hacia alguien en el que yo sé que mi hijo, bien, o en quien yo sé que mi hijo va a aprender una sana masculinidad. Y esto es muy importante, porque ya que el padre no está, eso no significa que mi hijo está condenado qué sé yo, a carecer de cosas que la paternidad le hubiera podido dar. Hombre, las podrá conseguir, no de la misma forma, porque el padre, por desgracia, ya no está, ¿bien? Pero podrá aprender ciertos aspectos, ¿bien? Que hubiera aprendido de un padre, los puede aprender en la figura de un tío que transmite una sana masculinidad. Y eso no es imposible, ¿bien? No es que, bueno, tú no tienes padre, no, tú seguro eres un fallado. No, eso no es así, ¿bien? ¿Por qué? Porque la presencia de la masculinidad concreta, que puede ser en un tío, en un abuelito, en un amigo, en un padrino, ojo, es muy importante que para que esta masculinidad sea transmitida de manera correcta, bien, lo ideal es que haya un vínculo afectivo entre el niño y esa persona, ¿bien? Entre el niño y el abuelito, el niño y el padrino, qué sé yo, o sea, tiene que haber el afecto que en principio, bien, el niño tendría con su papá, pues algo así, bien, nunca va a ser igual, pero algo así con esa persona que puede ser el tío o el abuelo. Bien, ¿por qué? Porque es gracias al afecto, bien, que el niño va a aprender mejor ciertos aspectos de la masculinidad. Si no hay afecto de por medio, si no hay un vínculo de por medio, va a haber un rechazo.
Bien, no va a haber una interiorización, va a haber un rechazo de esa masculinidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También a mí me gusta, Rosalba, hacer referencia a la masculinidad simbólica. ¿A qué me refiero? Hay situaciones en las que es difícil encontrar una figura masculina correcta y concreta. Quizás porque, qué sé yo, vivimos en un país aparte, o no tenemos Ujú. un tío, o qué sé yo, no hay abuelito, no sé, bien, solamente estoy yo y mi hijo, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante lo que se denomina como masculinidad simbólica, y para esto ayuda mucho la fe, la religión, ¿no? O sea, que el niño sepa que tiene un padre, que es Dios, ¿ok? Y que la masculinidad en Dios es así, y el niño puede ir aprendiendo de forma concreta, por ejemplo, en la vida de Jesús, ¿bien? Que Jesús, por ejemplo, siendo niño, lloró, Jesús se enojó, se sacrificó, es decir, cosas muy, muy concretas en las que el niño puede aprender cómo es la masculinidad, pero muy importante, lo aprende en un varón, ya que no existe el tío, ya que no existe el abuelo, ya que no existe el padrino, bien, siempre existirá Dios. Esto es muy importante. Bien, el niño siempre tiene que saber que tiene un padre y que ese padre, Dios, es su modelo. Esto puede llegar a ser incluso más fuerte que la presencia física de una masculinidad. Bien, porque es algo que te acompaña a todos lados y que nunca te va a fallar y que es perfecta. ¿Por qué? Porque es Dios. Bien, entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque es una esperanza para todas aquellas mamás que quizás no consiguen esa figura masculina concreta para sus hijos o para sus hijas. Bien, o sea, uno hace lo que puede, pero si no lo consigue, Dios siempre está allí. Bien, no hay que olvidarnos de esto. Qué bien, Jordi. Realmente pienso yo que es una de las cosas principales que nosotros debemos hacer, independientemente de que seamos los tíos, los abuelos, los primos, los sobrinos, el que le tocó asumir la responsabilidad del hijo, etcétera. ¿Por qué te digo? Porque una de las cosas también que es importante realizar con los hijos, sobre todo cuando está ausente el padre o la madre, es dedicarle tiempo a ellos, y dedicarle tiempo es salir con ellos, es jugar con ellos. Y cuando yo salgo con ellos, voy diciendo, vamos con papá Dios. Entonces la figura de papá Dios, ¿verdad? La van viviendo y la van experimentando ellos. Vamos a jugar con papá Dios, ¿ves? Vamos a dormir. A ver, despidámonos de papá Dios. Entonces, eso es lo que habla uno de ir cubriendo esos vacíos emocionales. Porque si bien es cierto, el padre terrenal falla, Dios, que es el creador, que es el Padre realmente, que nos lleva a todos caminando en una verdad, nunca nos falla, Así es, jamás se ausenta. así Así es, hagamos o cometamos errores, pero nunca, Jordi, nunca así se es, ausenta del cónyuge que se ha ido de la casa o de aquel ya madre que no se sintió capaz de seguir con la familia por A, por B o por C. No así es, es. no es situaciones de juzgar, pero sí son realidades de vivir con una esperanza. O sea, el hecho de que cometamos errores y hayamos tenido que enfrentar una realidad de una separación, no quiere decir que no tengamos la felicidad puesta en nuestras manos. Y en Así es. esas manos también están nuestros hijos. Y todos unidos con Papá Dios somos la familia que Él quiere. Sí, decía Rosalba, porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, creo que ya se nos fue, pero yo no quiero dejar de hacer referencia a algo que tú acabas de decir, y es el hecho de que esta relación natural que yo puedo conseguir que mi hijo desarrolle hacia Dios, que se dirija a Dios, es como su padre, es algo muy poderoso. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, yo, Jordi Pacheco, ¿ok? Papá, esposo y papá. Yo puedo fallar en transmitir una sana masculinidad a mi hijo. Yo puedo fallar porque soy un humano, pero si consigo que tú, madre soltera, tú, padre soltero, no sé, si yo consigo que mi hijo
ve a Dios como Padre y consigo que aprenda el amor de Dios, el amor sano de Dios, eso es genial, porque eso no falla. Dios no puede fallar en transmitir la masculinidad. Yo sí. Entonces, esto es algo muy importante. No es que, bueno, mi hijo no tiene papá, entonces ya está todo mal. No, porque si él aprende a amar a Dios, y esto es algo muy importante, nosotros aprendemos a amarnos así como nos sabemos amados. Si a mí desde siempre me han amado de una determinada manera, yo voy a pensar que el amor es así, ¿vale? Pero si ese niño, aunque no tenga padre, aprende el amor de Dios, o esa niña, aunque no tenga padre, aprende el amor de Dios, mañana más tarde no va a mendigar ningún tipo de amor, ¿bien? Ningún tipo de amor que no sea el que está dentro de los planes de Dios, ¿bien? Entonces, incluso dentro de esta figura simbólica de la masculinidad en la que entra de lleno Dios Padre, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no solamente Dios Padre, sino también la Santísima Virgen María, es la importancia de la fe, lo concreto de la fe, ¿bien? Esto no es algo solamente que puedo usar como recurso si es que no tengo mi pareja al costado, no, no. También los casados estamos llamados a usarla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestra paternidad es auténtica en la medida en que refleja la paternidad divina, ¿vale? Entonces, esto no quería dejar de decirlo, Rosalba. Si yo consigo que mi hijo, que mi hija aprende el amor de Dios, el desarrollo de su identidad y el desarrollo de su mundo afectivo va a estar más que bien. No te vas a tener que preocupar, ¿bien? Entonces, es un poco para que estemos tranquilos, ¿bien? Esto quería decir, Rosalba. Muy bien, Jordi. Yo pienso que tenemos que irnos, pero Así es. dejémosle una tarea a nuestros oyentes y es vivir el amor de Dios Padre en familia, sea que estemos solos o sea que estemos acompañados. Muchas gracias a todos por la sintonía de este programa. Bendiciones.